a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como del Cuerpo Académico 127, Esquemas de Desarrollo Regional y Sustentable, les damos la bienvenida al Foro Análisis de Desarrollo Económico Regional. Procedo a presentar al Presidium que el día de hoy nos acompaña el doctor Emanuel García Uribe, representante académico número 67 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Desarrollo Regional y Competitividad. Doctor Antonio Salas Martínez, líder del Cuerpo Académico número 127 de la Universidad Autónoma de Chihuahua. M.A. Víctor Hugo Reyes, secretario de Planeación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Licenciado Alejandro Sandoval Murillo, desarrollador de negocios de la empresa Solo Negocios. Ahora cedemos el micrófono para que el doctor Emanuel García Uribe nos hable sobre el Foro de Análisis de Desarrollo Regional. Es el doctor Antonio Salas. Buenos días, les damos la bienvenida nuevamente a este foro de análisis. Es un foro permanente que, sumando esfuerzos, la Autónoma de Ciudad Juárez y la Autónoma de Chihuahua, pues tenemos la idea de que a lo largo de cada ejercicio fiscal se hagan diferentes análisis respecto al desarrollo, del punto de vista de la iniciativa privada, del punto de vista del sector académico de la localidad, del punto de vista de los 3 niveles de gobierno, y después abrirlo, ¿no?, para que nos compartan experiencias sobre desarrollo, pues universidades e investigadores de otras regiones del país. Nos interesa difundir los hallazgos que nosotros hemos realizado respecto a las ventajas que tenemos como región, qué nos vuelve competitivos, qué nos dan ventajas comparativas, y pues nos interesa que ustedes, los alumnos, que en un futuro van a ser pues responsables de los destinos de la localidad, pues tengan muy claro, ¿verdad?, que el esfuerzo para el impulso del desarrollo pues es una suma de todos los actores, de los 3 ámbitos que mencionamos: el académico, el gobierno y la iniciativa privada. Y invitamos un 4º actor que requerimos para pues que el impulso sea de esa manera, un impulso que se sostenga, que son los medios de comunicación. Y entonces, repito, es un foro que va a ser permanente. Durante 4 eventos en el año estaremos haciendo ejercicios para pues difundir entre la comunidad tanto los esfuerzos como los hallazgos. Nuevamente están en su casa y vamos a dejarle los micrófonos al licenciado Sandoval para que nos presente pues su tema, ¿no?, sobre los indicadores macroeconómicos de la región. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Chihuahua por la invitación, y bueno, pues con el propósito de platicar sobre esos temas de las variables. Esta presentación está formulada en términos de explicar cómo se encuentra la economía actualmente a partir de cierto grupo de indicadores. Entonces lo que vamos a hacer, tratando de llevar la temática a cuál es la necesidad de indicadores local, y en términos de la exposición que me precede, pues cómo podemos obtener información con el propósito de elevar la competitividad de la región, y en su caso, bueno, pues fincar como ilustración este tipo de indicadores hacia el nivel local. Cabe mencionar que ahorita estamos participando en un ejercicio con Plan Estratégico de Juárez que formula una de sus líneas de trabajo, una entidad que se llama Así Estamos Juárez, que expone indicadores regionales. Y entonces, bueno, pues de ahí podemos ver algunos tópicos también vinculados a estas presentaciones, ¿no? Entonces, si le das para adelante, por favor.
Bueno, esa es la presentación. Otra más, vamos a ver en general ciertos tópicos, generalidades, el marco teórico bajo el que están estructurada tanto la presentación como la idea de estos indicadores, los indicadores y algunos planteamientos de conclusión. Le das una más, por favor. En cuanto a las generalidades, ahorita que vayamos al marco teórico, vamos a ver uno de los 4 pilares de una economía de libre mercado, la cual se supone vivimos en México, la cual está insertada en el proceso político-económico mexicano desde 1986, cuando México entra al GATT, al famoso acuerdo de tarifas y aranceles. Ese acuerdo nace después, bueno, de hecho antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, y al tiempo, para el 94, se convierte en la Organización Mundial de Comercio. Pero México entra a participar en ese organismo en el 86 y abandona el sistema económico de sustitución de importaciones y entra al de economía de libre mercado, ¿no? Algunos le llaman neoliberalismo y otros se desgarran las vestiduras por eso, pero al final del día ese es el sistema que predomina hoy en día, no solo en México, sino en el planeta. En esa lógica, uno de los planteamientos centrales o de sus pilares es el acceso a la información. Y lo que dice esta plantilla es bien importante al caso. Tomar decisiones por los agentes económicos individuales, no importa si eres Carlos Slim, de los más ricos del planeta, o Juan Pérez, una persona que ahí anda en la calle mendigando, o un ama de casa, o un estudiante, o un empresario pequeño, o un empleado de maquila, no importa quién seas, tomas decisiones de cualquier tipo. Si sales de antro, si estudias una carrera particular, si te vas a determinado empleo, si compras un vehículo, si no compras nada, si consumes, si comes, no comes, lo que sea, tomas decisiones, ¿sí? De acuerdo a tu capacidad presupuestaria y a un sinfín de otras variables que son indicadores, que muchas veces no lo hacemos con conciencia, por supuesto, pero que están ahí y que en una perspectiva académica, pedagógica, podemos analizar y estudiar, y por lo tanto, con esa información, inducir a que las decisiones sean mejor tomadas. Les doy un ejemplo nada más. Mañana, como para las 12 del día, vamos a tener una información que muy probablemente las expectativas ya señalan hacia dónde va. El Banco de México va a tomar la determinación si sube o no su tasa de referencia, se llama tasa objetivo, ¿no?, de referencia, que es la tasa más baja que puede haber en el mercado mexicano. Ahorita está en 4.75, si no me equivoco, y hay quienes decimos que estará subiendo entre 50 puntos base y hasta 100 puntos base, o sea, hasta 5.75% podría subir. ¿Qué implicación tiene eso para nuestra vida? Bueno, pues para empezar, las tarjetas de crédito se van a disparar de más o menos la base de TIE, que ahorita anda en 5.50 más o menos, lo último que vi ayer, y podría dispararse pues hacia un 6.50 y si no hasta 7%, la base. De ahí los puntos extra que cada banco le asignen a tu tarjeta de crédito, y pues ahí vamos viendo cómo van subiendo las tasas. Oye, voy a acceder a comprar una casa, una hipoteca. Bueno, pues ahorita puedo ir al banco X y encontrar una tasa de 9% fijo, 30 años, ¿no? 20 años. Bueno, pero muy probablemente en un mes ya me lo estoy ofreciendo, en vez de ser 9%, quizá 12%. Y de ahí nos vamos. Toda la temática. Me voy a Coppel o a Electra a comprar algo. Seguramente sus puntos base de crédito van a subir. Porque el dinero va a empezar a encarecerse gracias a este aumento. Y puedo voltear a ver al Banco de México y decirle, qué desgraciados son. Agustín Cárceles, comes mucho y te importa muy poco la economía mexicana, lo que quiera que podamos criticarle. Lo cierto es que tiene que hacerlo. Incluso sería sorprendente si mañana no sube la tasa, porque de lo contrario el tipo de cambio se nos puede disparar a lo que quieran, y eso no importa en realidad. Lo que importa es que las importaciones se van a encarecer, y como una gran cantidad del consumo de los mexicanos se depende de importaciones, ¿qué creen? La inflación se va a disparar, y entonces ya no vamos a tener acceso ni a comprar los productos más básicos. Entonces esa fuerza que sube la tasa. Pero ese es un flujo de información que tenemos, y que entonces, por ejemplo, si yo ahorita quisiera un crédito, lo ideal sería que ahorita lo contrate. Saliendo de esta plática vamos al banco a contratar el crédito. Para conseguir una tasa fija ahorita, baja, porque mañana lo más probable es que suba. ¿Me explico? Y entonces hay un flujo de información para tomar decisiones. ¿Me endeudo, no me endeudo? ¿Cuándo? Etcétera. También si sube la tasa, es probable que el tipo de cambio se descomprima un poco. 20, 30 centavos probablemente. Entonces, oye, ¿consumo dólares ahorita o los compro mañana? Les explico, flujos de información que voy a tomar decisiones. Entonces, es la clave de la importancia de los indicadores económicos macro, financieros y de cualquier otra índole. Los voy a presentar, son limitados, aspecto nacional, voy a retraerlos hacia el nivel regional, pero lo importante es darnos cuenta que hay muchísimos más indicadores que incluso ni existen y que deberíamos estar generando, y por lo tanto exigir que se generen o participar en la generación de ellos. ¿Le das una más, por favor? El marco teórico, como les digo, es un sistema de economía libre mercado. ¿Por qué? Bueno, pues el que prevalece. A mi gusto, ahí sí ideológicamente, es el que es funcional. Pero además,
todo el mundo podemos decir, oye, vamos a criticar al sistema, sí, bueno, pues no funciona. En 2008 demostró que no funciona con las quiebras de Bear Stearns y Lehman Brothers, cuando se decía dejar hacer, dejar pasar, el dicho de los del capitalismo, vamos a decir, y la banca de inversión norteamericana se colapsó, ¿no? O sea, habían 3 bancos principales, 2 desaparecieron, ¿no? Y entonces entramos en la recesión global de 2008. Y todo el mundo criticó al neoliberalismo o a este esquema de libre mercado. Sin embargo, podemos decir con certeza que, derivado de los siguientes puntos que vamos a ver, otra más, por favor, otra más, estos 4 pilares, algunos de ellos fueron violados por los esquemas operativos de la banca de inversión americana, después de la banca comercial y después de todo el sistema financiero global, y por lo tanto, pues obviamente no es culpa del sistema de libre mercado, sino de que las autoridades competentes para sancionar esas conductas irregulares o ilegales que se cometieron en esa época, pues no lo sancionaron a tiempo, no lo previeron. ¿Cuáles son los 4 pilares del sistema de libre mercado? Número 1, precios aceptantes como agentes económicos. Dale una más para la explicación. ¿Qué quiere decir? No debe haber monopolios, es la esencia. Nosotros en nuestra Constitución lo tenemos instaurado en el 28 constitucional. Ahí nos dice que se prohíben los estancos y los monopolios. Sin embargo, los tenemos. Teníamos hace unos 20 años la única telefónica fija que nos proveía larga distancia, y bueno, 30 años para larga distancia, 20 para todavía tenía la parte de telefonía local, ¿no? Hoy en día tiene mucha competencia y hemos visto cómo han bajado sus precios, ¿no? Ahí hay una ilustración de lo previo, negativo en monopolio, positivo en competencia. Ya empieza la competencia en celulares y empezamos a ver una viabilidad en el acceso de precios en los celulares. Y así podemos ir viendo ejemplos en donde cuando un agente económico no tiene el poder de fijar el precio, las cosas son relativamente mejor. No garantiza que bajen los precios, pero sí permite pensar que el precio está fijado por las fuerzas de mercado, tanto los que interactúan como compradores como vendedores, y no por alguien por sus pantalones, ¿no? Entonces, ese es un primer paso. Cabe mencionar también la materia de precios y la fijación de precios. Cuando los gobiernos fijan los precios, también hay una alteración cuasi monopólica. Por ejemplo, puede decir el gobierno, oye, la tortilla no puede pasar de 10 pesos el kilo, porque pobres mexicanos. De acuerdo, pero vas a tener alteraciones en la producción que va a generar menos producción y entonces va a haber escasez de productos. ¿Qué va a pasar próximamente a más tardar en el año 2018? Y de hecho durante el año vamos a empezar a vivirlo. Quizá fuera no lo vamos a notar mucho porque tenemos un sistema híbrido hoy por hoy, pero se van a liberar los precios de gasolina a nivel nacional. Y toda la expectativa mediática va alrededor de que van a bajar los precios de gasolina. Bueno, pues no es cierto. Porque para empezar tenemos hoy en día precios bajos de petróleo. Cuando lo refinas, tienes precios bajos de gasolina. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la tendencia de los precios del petróleo? Pues también, el 30 de noviembre se define mucho del tema, cuando la OPEP se reúna, y si recorta producción, que ese es el tema central, van a empezar a subir precios del petróleo. Por lo tanto, muy probablemente para el próximo año empiecen a subir precios de gasolina. ¿Y qué creen? Cuando no lo liberen, pues va a subir la gasolina. Eso no es lógico, pero va a estar a libre mercado. Y entonces, cuando haya competencia y cuando haya crecimiento de la producción y de la demanda, potencialmente sí podría haber bajas en los precios de gasolina. Pero inmediatamente no vamos a ver esos grandes beneficios, e incluso seguramente el gobierno va a recibir muchas críticas por ello. Pero es lo lógico. Si los precios del petróleo van a empezar a subir, pues entonces lo lógico es que suban los de la gasolina. Ahora, si la OPEP dice no llegamos a acuerdo de recorte de producción, al contrario, probablemente empiece a bajar los precios del petróleo, entonces el próximo año vamos a precios bajos de gasolina, pero al final del día ahí también tenemos otro flagelo para México. Si depende de nuestro presupuesto entre un 20 y hasta un 30% del petróleo, ayer se anunció la ley de ingresos federal, hay que revisar el rubro de petróleo, pero deberá andar por ahí del 20%, pues obviamente conforme menos petróleo, valga el petróleo, pues menos presupuesto federal tenemos, y por ejemplo esta escuela tendría acceso a menos recursos para dar sus clases o lo que sea necesario en el presupuesto, ¿no? En fin, precios aceptantes es una clave central, y que los precios sean de mercado. ¿Le das 2 más hacia adelante, por favor? El siguiente es homogeneidad de productos y servicios, un tema más que le va a corresponder a Emanuel tocar, porque va a hablar de cadenas productivas y que en su caso habla de procesos. En todo caso, se espera que los agentes económicos estandaricen procesos, ¿no? Es un tema más privado que de orden público, pero que empezamos a discutirlo aquí en la localidad tras el propósito de convencer a las autoridades de fincar algunos subsidios gubernamentales, estatales o municipales, a partir de criterios de productividad de las empresas, y por lo tanto esa productividad basada en sistemas de procesos, ¿no? Entonces es un tema que va a tocarse más adelante.
Le das 2 más, porque nos vamos a ir a homogeneidad primero, luego otra más y otra más. La materia de regulación o sobreregulación, ¿no? Lo que decía Adam Smith básicamente era que no hubiera barreras de acceso y de salida de los mercados. O sea, oye, yo quiero ser carpintero, que no haya una ley que me prohíba ser carpintero, ¿no? Y que solo permita a alguno que otro ser carpintero. O yo quiero poner un pozo petrolífero. Acaba de anunciar hace 2 días Secretaría de Energía que ya va a lanzar la ronda 2 de estas cuasi licitaciones, porque son licitaciones propiamente las que está haciendo con el petróleo, y ya viene para Cuenca del Burgos, ¿no? No va a haber fracking aquí en la región, para los que tienen miedo con el tema ambiental. O sea, sí hay potencial gas shale aquí en nuestro subsuelo, pero en realidad es tan poco estudiado, tan poco conocido que realmente haya, que no le conviene a una empresa ir a hacer exploraciones en estas zonas. Y obviamente no hablo de Juárez, sino Samalayuca o Villa Ahumada, esas zonas, ¿no? Pero donde sí hay probadas fuentes de petróleo es en la Cuenca del Burgos, o sea, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ¿no? Entonces ahí ya va a venir la ronda 2 de la Secretaría de Energía a licitar, les digo, cuasi licitar esas regiones, y probablemente en unos 3 años a 5 años empiecen las inversiones para extracción de petróleo en esas zonas. Entonces, por un lado puede ser el horror para esas regiones en términos ambientales, habrá que ver. Por otro lado es una gran oportunidad de proveeduría para empresas como las que existen aquí, ¿no? El tema es que hace 10 años esto era impensable. Oye, yo tengo aquí información precisa, geológica, satelital y universal de que hay petróleo. Quiero explotarlo. Y vas con el gobierno y quiero el permiso para explotar esta región particular. Dice, no, solo Pemex puede, punto, se acabó la discusión. Oye, pero es que es mi terreno, yo lo compré. No importa, el subsuelo es del país y es de Pemex. Barrera de acceso al mercado. Hoy en día ya se abre, ¿sí? Con trabas y con ciertos requisitos, pero se va abriendo. Sin embargo, la cuestión del tema de entradas y salidas o barreras de entradas y salidas se extiende incluso a temas de la regulación diaria. Por ejemplo, yo quiero poner una tienda de abarrotes, ¿no? Y entonces voy y me doy de alta en el SAT, y luego tengo que irme a dar de alta en la Secretaría de Hacienda Estatal para el impuesto sobre nómina, y luego tengo que ir a dar de alta en el municipio para la licencia de uso de suelo y la de funcionamiento, y luego protección civil, y bueno, pues ahí va más o menos la temática general para esa tienda de abarrotes. Sin embargo, el tiempo que me lleva esta temática de lograr estos permisos, pues llevarían a pensar, oye, ¿cuánto te cuesta abrir una tienda de abarrotes? No sé, unos 100 a 150 mil pesos con todo el inventario inicial, quizá algunos meses de sueldo de 1 o 2 empleados, es una pequeña tiendita, y pues realmente es algo que podría hacerse rápido. Digo, no me sobran aquí 150 mil pesos, pero me refiero a que no es una gran inversión, ¿no? Y entonces si los tuviéramos, pues rápidamente podemos poner la tienda, pero el gobierno dice, no, ven y haz la fila, ven y pídeme permiso, y ahí después te aviso si te doy los permisos, y ya cuando te doy los permisos, pues puedes poner. Eso ralentiza las operaciones, ralentiza la intención de inversión. Requerimos de acelerar los procesos de los permisos. Yo no niego la necesidad de ellos o la importancia, pero sí es relevante que el gobierno comprenda que el tiempo es crucial, vale más incluso del valor de los propios permisos que tuvieras que pagar. Tiene el Banco Mundial estimado que México, y en particular en Juárez, te tardas más o menos 20 a 28 días en abrir una empresa y te cuesta más o menos 12 mil pesos y hasta 20 dependiendo si es persona moral. Cuando lo comparas a nivel global, somos un lugar extraordinariamente incompetitivo por esas trabas regulatorias, barreras de acceso a los mercados, ¿no? Entonces, eso tenemos que observar también y tenemos que crear indicadores al respecto. Ahí está Banco Mundial poniendo el dedo en el renglón. El problema es que tiene 10 años poniendo el dedo en el renglón y nadie lo pela y nadie hace nada al respecto aquí en Juárez. Pero bueno, 2 más, por favor. Y el de acceso a información total, que precisamente es el tema central aquí, ¿no? La esencia es que la información fluya para que tome mejores decisiones, ¿sí? Yo creo que uno de los esfuerzos más interesantes que ha habido comercialmente fue una época en la que Walmart, Smart y Soriana se pusieron a poner unos comerciales en televisión que contrataban notarios y luego ya el notario ponía un ticket de mandado y decía, es más barato en esta empresa que en esta otra, y lo hacían las 3 tiendas, ¿no? Hasta que el colegio de notarios regañó a los notarios, dijeron, no sean brutos, les están viendo la cara a ustedes, aunque les paguen, y están quemando la posición de un notario que tiene un estándar de fe pública muy alto y de consideración y reputación, ¿no? Pero lo cierto es que fue una guerra de precios que al único que le convino tal guerra de precios fue al consumidor.
Porque salía un comercial y decía, la botella de agua está en 10 pesos, y el otro, no, acá está en 9, y el otro, acá está en 8, y luego el primero, no, pues acá está en 7, ¿no? Hasta que llegaban a costos de producción. Y ya no les interesaba ganar nada por el agua, sino porque la gente fuera a consumir ahí el resto de productos que consumen comúnmente, ¿no? Y entonces empezaron una guerra de precios muy interesante. Y la información se vertía no solo en el periódico, que pues es una impresión al día, sino en televisión durante todo el día. Y todo el día estaban cambiando los precios, positivamente. Ya se hartaron y hoy se dieron cuenta que se estaban disparando en el pie ellos mismos y dejaron de hacerlo, ¿no? Después un compañero que quizá lo conozcan, Raúl Ruiz, de medios de comunicación y que entiendo ha dado clases aquí en la UACH, daba un reporte que se llama el reporte del mercado, pero en vez de dar la lista de valores de mercado de la bolsa de valores, era en un programa de radio, hacía una comparativa de productos específicos de ESMA, de Walmart y Soriana. Al principio se pusieron muy contentos, yo trabajaba en la estación de radio como administrativo, y se pusieron muy contentos las empresas, porque decían, pues gratis publicidad, ¿no? Pero cuando se empezaron a dar cuenta el fondo, y que comparaban precios y la gente se empezaba a sesgar de consumo de un lado a otro, hablaron a la estación, oye, voy a cancelar mi publicidad contigo si no quitas ese tipo del aire, ¿no? O al menos ese segmentito. Y bueno, pues lo quitaron, ¿no? Pero lo cierto es que flujos de información convienen, requerimos más información. Y entonces ahora sí nos vamos a los indicadores que nos pueden dar cierta pauta, y voy a ir narrando, más que el indicador propiamente, cuáles en la perspectiva existen a nivel nacional y deberían existir a nivel local, y cuáles otros no existen ni a nivel nacional ni a nivel local y deberían existir para darnos mejor información, ¿no? ¿Le das para adelante, por favor? Entonces uno, otro más. Bueno, en el soporte teórico, esto habla de la otra presentación, hay dos derechos fundamentales en un sistema jurídico que es importante en términos de indicadores también. Tú quieres en un sistema jurídico, el que sea, que haya dos garantías centrales. La garantía de igualdad, saber que tú tienes los mismos derechos que la persona que está enseguida de ti o que está aquí al frente, ¿sí? Que no haya lugar a situaciones en donde unos sí son sancionados y otros no son sancionados por la comisión de los mismos ilícitos, ¿no? Y la otra, la garantía de certeza. O sea, tenemos ganas de tener un sistema jurídico que no nos esté cambiando cada 15 días. Una de las razones principales, muy simplistamente dicha, en la Revolución Francesa, o por la cual estalla la Revolución Francesa, ya en el siglo XVIII, es que, si no me equivoco, Luis XIV o Luis XVI, siempre he tenido confusión del numerito, pero era un rey bastante loco que cada día se levantaba con una idea diferente de imposición de obligaciones a sus súbditos. Y entonces un día se levantaba y decía, bueno, pues ahora vamos a cobrar tanto de impuesto, y al día siguiente lo subía, y otro día imponía normas graves hasta que hoy en día consideramos inmorales contra la privacidad de las personas, y otro día las quitaba, y otro día se le antojaba cualquier otra tontería. Entonces no había certeza de cómo el rey se fuera a levantar e inventar una nueva norma de imposición. Bueno, hoy por hoy, que entendemos que vivimos la revolución y la humanidad ha vivido y avanzado relativamente hasta el siglo XXI, consideramos que un sistema jurídico que nos brinde certeza es un sistema más adecuado. O sea, miren las reglas del juego ahorita y para adelante. Les doy ejemplo de lo fiscal, lo comentaba hace unas 2 semanas aquí con la plática de conducir. Tú quieres, por ejemplo, tener una norma fiscal que te diga cuál es tu impuesto y ese se quede hacia adelante en los años, ¿no? Pero desde el 97 y hasta la fecha al menos, hemos tenido como 15 cambios fiscales relevantes en términos nada más de impuestos. Ya olvídense de la capacidad fiscalizadora del SAT. Nos subieron el IVA en el 97, nos bajaron el ISR en el 2001, pero nos crearon el ISCAS. Después se declaró inconstitucional en el 2003. Después en 2007 llegó Calderón y creó el IETU, subió el ISR, después subió el IVA y el IETU en 2010, también creó el IDE y lo subió. Después llegó Peña Nieto, subió el ISR, subió el IVA y luego desapareció el IETU, y luego ahorita estamos ante la potencial viabilidad de que el gobierno, como está quedando sin recursos, en vez de se les ocurra volver a subir los impuestos, ¿no? Entonces, tanta incertidumbre no permite ni siquiera presupuestar un proyecto de 5 años. Si tú vas a poner una inversión de la tienda de abarrotes o del mega emporio petrolero. O sea, no hay viabilidad porque no hay certeza con los datos fiscales, ¿no? En fin, ese es uno de los requisitos centrales. Ahora sí, vamos a los indicadores. En términos de los indicadores, dale 2 más, por favor. Esta es una lista de algunos indicadores generales que nosotros demos lectura y que utilizamos para ciertos propósitos en la empresa. Obviamente no son todos, como les digo, son más nacionales. Hay interés y relevancia de que sean locales, que se arrastre el lápiz para que se generen los locales, pero bueno, pues no ha habido capacidad presupuestaria para lograrlo, ¿no? Vamos al primero, el Producto Interno Bruto.
Dale para adelante, por favor. El Producto Interno Bruto es la medición generalizada a nivel mundial de la actividad económica de un país. ¿Sí? O sea, todos los países lo medimos así. Antes usaba más el Producto Nacional Bruto, que hablaba de todo lo producido por nacionales de un país, no importa que fuera en territorio mexicano o en el extranjero. Pero es muy difícil saber lo que hacen nuestros mexicanos en el extranjero, sobre todo hace 50, 80 años, y pues no había manera clara de tener esa información, y bueno, pues se dejó usar. Ha sido más conveniente usar un Producto Interno Bruto, o sea, un producto de lo que se genera en una región determinada, en un periodo determinado. Por ejemplo, México en un año. No importa que si lo generó Papitas SADCB, Papitas Mexicanas SADCB o Pringles Incorporated en México, ¿sí? O sea, no importa que sea un extranjero el generador de la riqueza, sino que sea en el país. Bueno, una de las múltiples formas de medir el Producto Interno Bruto es a través del consumo, la inversión privada, el consumo de los agentes individuales, nosotros en nuestros hogares, de la inversión privada, del gasto público y de las exportaciones netas, o sea, exportaciones menos importaciones. Nuestro PIB se mide a nivel nacional anualmente, se hacen mediciones trimestrales y hasta ahí, porque es muy complejo medir. Vamos, es prácticamente una especie de censo, aunque se hace a partir de estadísticas y de tendencias, realmente es una especie de censo de todo lo que hace un país en esos 4 rubros que les acabo de comentar. Entonces es prácticamente imposible hacerlo mensual, ¿no? También se hace a niveles estatales, pero normalmente la información estatal viene con más rezago que la nacional. Entonces hoy en día sabemos el PIB de hace 2 años de Chihuahua, no tenemos gran certeza del PIB del año pasado aquí en Chihuahua, ¿no? Y cuando vas a los trimestrales, pues es peor a veces. Entonces son temas ahí que INEGI maneja a su parecer, a su capacidad presupuestaria y pues adelante. Pero no existen los PIBs municipales. No sabemos el municipio de Juárez, la circunscripción, Ciudad Juárez, Amalayuca y no sé, otras poblaciones pequeñitas que tenemos alrededor, ¿qué hacemos, no? Y mucho menos qué hace Ciudad Juárez en concreto, como ciudad, aparte de Samalayuca y esas otras poblaciones. Peor tantito, no sabemos en esta ciudad, si la dividiéramos en zonas o colonias, qué hace cada colonia por el alcance económico, ¿no? Entonces no tenemos acceso a esa información porque no existen metodologías para crearla y porque no hay capacidad presupuestaria para lograr en los más de 2.000 municipios del país, ¿no? Entonces se recurre a nivel estatal y nacional. O sea, ahí hay una primera necesidad. ¿Requerimos de información de saber medir nuestra economía local? Sí, porque es importante. Porque, por ejemplo, si yo voy a vender Juárez al exterior para traerme una maquila, pues un tema que pueden llegar a preguntar es, bueno, ¿cuánto vale tu economía? ¿Qué implica? ¿En dónde me voy a instalar? ¿Cómo se mueve el consumo? ¿Cómo se mueve la inversión? ¿Qué están haciendo en materia de inversión el resto de las empresas? ¿Están invirtiendo? ¿Cuánto? ¿En dónde? ¿En qué sectores? ¿Sí? Entonces tenemos parcialmente esa información, pero no el PIB municipal, ¿no? Entonces hay un primer tema ahí. El segundo tema, dale para adelante, obviamente es el PIB en precios constantes, que nos va diciendo básicamente con ajuste la tendencia de crecimiento. Segundo trimestre de 2016, que es el último dato que tenemos, crecimos 0.6%, 0.2%. La estimación para el año es de 2% máximo en general, y dependerá si subimos mucho la tasa, si Buen Fin no funciona, si diciembre no genera buen consumo de comercio. En una de esas crecemos menos del 2% este año, ¿no? Pero Chihuahua normalmente crece más, en mucho por la maquila. Hoy en día la estimación ronda 4%, la información que tengo de PIB estatal, y más sesgada hacia industria. La pregunta ahí es, bueno, ¿y Juárez cuánto impacta para ello? También, por ejemplo, para el tema de atraer presupuestos gubernamentales al municipio, pues tener esa información sería ideal, ¿no? Pero muchas veces la tenemos muy parcial, entonces es difícil disputar en discusiones presupuestarias sin información completa, ¿no? Bueno, la siguiente es precios corrientes, el monto absoluto. Le das para adelante, por favor. Bueno, ese es el gráfico, otra más. Básicamente el monto es de 19 billones de pesos, lo que tenemos en nuestra operación económica en México, ¿no? 19.000 billones de pesos. ¿Le das otra más, por favor? Esa es la estructura por sectores, sector primario, sector secundario, sector terciario. Tampoco tenemos información aquí. Obviamente, en el país es importante esto. El 63% de la constitución del PIB es sector terciario, comercio y servicios. Y solo el 39% es actividad secundaria. Y un pequeñito 4% es agricultura o actividades primarias. Aquí seguramente el sector manufacturero tendría más peso, pero no sabemos con certeza. Sabemos en materia de empleo que el sector manufacturero ocupa el 40% del empleo, pero no necesariamente la generación de empleo es equiparable a la integración completa de un PIB. O sea, no son datos que sean
fácilmente traspasables, ¿no? Entonces ese tipo de información nos falta localmente y hay que generarla. Es un reto, es muy caro y no hay quien levante la mano para pagarlo, pero es algo necesario, ¿no? El siguiente son los SICs, los indicadores, bueno, el IGAE. El IGAE es un indicador también que nos da pauta de cómo va en parcial, es el cuasi-PIB, podemos decir, parcialmente la economía mes a mes. No nos dice toda la integración del PIB, pero nos da algunos arrojos, le das una más para verlo, y nos dice cómo va la economía. Otra más para ver la grafiquita, y nos dice, por ejemplo, que para el mes de agosto decrecimos 0.1% y anualmente crecimos 1.5%, ¿no? O sea, va en coherencia la posibilidad de crecer 2% en el año o poquito menos, ¿no? En el PIB. Pero este dato o este indicador no es el PIB porque no tiene todas las métricas del PIB, entonces es un cuasi-PIB. Este cuasi-PIB también nada más existe a nivel nacional. Entonces también sería interesante conocer un dato similar a nivel local para efectos de conocer tendencias de crecimiento, de movilidad, entender nuestra ciclicidad, cuándo operamos más, cuándo operamos menos. Por ejemplo, la maquila de Ciudad Juárez tiende a cerrar operaciones en los últimos 15 días de diciembre. Y si es el mayor peso de nuestra economía, seguramente nuestro PIB caería en diciembre, aun cuando a nivel nacional la actividad comercial es cuando más se fortalece en diciembre por las ventas decembrinas, ¿no? Y entonces sería interesante evaluar aquí en México, aquí en Juárez, perdón, cómo pasa ese efecto, si realmente se soporta con comercio o de plano se cae nuestro PIB en diciembre, ¿no? El siguiente, por favor, los SICs, los sistemas de indicadores coeficiencia adelantados. Este nos va diciendo cómo viene la economía en un momento determinado y hacia adelante, pero además es un indicador que el Buró de Estadísticas, es un organismo económico americano, no me acuerdo si es el National Bureau of Economic Association, algo así se llama, pero ha determinado que con 14 meses de un sistema de indicadores de este tipo, en un sentido positivo o negativo, se puede determinar si estamos en un ciclo recesivo o no, más allá de que el PIB caiga en un determinado momento y luego suba, o que suba en determinado momento y luego baje. O sea, más que el PIB determine la recesión o la expansión, son los SICs o los SICAs los que determinan si estamos en recesión o expansión. Le das para adelante. El SICA, el CIC, bueno, la indicación, uno más para ver la gráfica. Lo que dice es que cuando el SIC está subiendo, estamos en expansión económica. Cuando empieza a bajar, pero está arriba de la tabla de la horizontal, que es digamos el eje cero, o donde está el diferencial positivo o negativo, cuando empezamos acá estamos desacelerados, estamos positivos pero desacelerados. Cuando se baja del eje cero, estamos en recesión. Y cuando estamos hacia arriba, pero debajo del eje cero, estamos en recuperación. Esos serían los 4 sentidos hacia donde podríamos mover estos indicadores. Bueno, le das para adelante. El SIC, particularmente coincidente, uno, nos puede decir cuándo estamos en recesión. 1983, 1985, 1995, el error de diciembre, ¿se acuerdan? 2000 a 2003, con la recesión cuando perdimos 100,000 empleos aquí en Juárez. Mega recesión global 2009. Y ahorita estamos aquí, ¿no? Y si le das una más, vamos a ver esa pequeña fotito de ahí, y estamos en una estabilidad con tendencia negativa, pero ahí como que a media tabla. Ahí nos estamos moviendo nuestro SICA. A nivel nacional. A nivel local no tenemos ni idea. Sabemos que las cosas van bien porque hay movilidad, porque hay gasto, porque hay empresas creciendo, porque hay mucha demanda de mano de obra. No tenemos indicadores reales para saber esta información. Eso es otro indicador de oportunidad, ¿no? El siguiente, dale una más, el siguiente es el adelantado. O sea, aquel dice cómo estamos en este momento, que realmente mide, aquel medía octubre, no es cierto, agosto, y este mide septiembre. ¿Cómo va a estar aquel en septiembre? Y básicamente nos adelanta. Le das uno más, por favor, otro más. El SICA adelantado nos dice que vamos para abajo, que hay tendencia recesiva. Ahora, ya dije, son 14 meses, son la paloma no hace verano. Aquí estamos hablando desde enero, vamos en septiembre, no es nice, pero podemos recuperarnos, ¿no? Para adelante, por favor. El SICA o el SICS lo hace INEGI. IMEF, el Instituto Mexicano de Estudios de Finanzas, hace un sistema de indicadores coincidentes y adelantados, privado, porque IMEF es un organismo privado. En Estados Unidos el indicador líder se llama ISM, del Institute for Supply Management, y hace su reporte de negocios manufacturero y no manufacturero con este tipo de herramientas como la que voy a mostrar, que son similares a las de los SICs. Y entonces allá en Estados Unidos la credibilidad central se va al ISM.
En México el IMEF nació en 2005, el IMEF no, el GEM se llama el indicador el indicador IMEF del entorno empresarial mexicano. Nació en 2005. Entonces tiene poco tiempo, empieza a influenciar la toma de decisiones en México, pero es a nivel nacional. Y esa debilidad obviamente lleva a que no tiene aplicación directa en Juárez. En 2005, Coparmex lanzó un indicador similar, pero nadie nos pelaba. O sea, lo promovíamos a las empresas, contéstanos esto mensualmente. Y es una tablita de 5 preguntas, con opción múltiple de sí, medio o no, algo así, una cosa así súper básica. Y nadie nos pelaba y no nos contestaba. Entonces nunca podemos amarrar con validez estadística y con el historial suficiente un indicador de coincidentes y adelantados local. Pero ahí está la viabilidad, o sea, es fácil hacerlo. Una más, por favor. El manufacturero nos dice, una más, para ver el gráfico, que a nivel nacional la manufactura ha ido cayendo en meses anteriores y ahorita empieza ligeramente a repuntar. Pero esos repuntes son muy pequeños, ¿no? Entonces todavía no hay manera de decir que hay una consolidación de la manufactura en México. Y la manufactura en México habla de toda la manufactura en México. Aquí nuestro sesgo principal sería la maquiladora, incluso lo podríamos individualizar y saber cómo la maquila va y entonces cómo nos anclamos el resto de la economía a ella, ¿no? Pero no tenemos esa información. El siguiente, otros 2 más, por favor, es el no manufacturero, o sea, servicios. No, dale para atrás, por favor. Aquí no tiene zoom Pero servicios y comercio van con mayor crecimiento del nivel 0, pero el punto es que en el último indicador se cayó tantito. Entonces también no puede hablar de una consolidación de la actividad comercial. Habrá que ver el cierre del año cómo va y en su caso determinar si tenemos una tendencia más positiva. Para adelante, por favor. Otro indicador relevante, bueno, pues este sí es estatal. Es un indicador también que derivaciones PIB nos permiten con eso conocer una información mensual con muchos meses de retraso, cómo va la economía. Le das para adelante, por favor. Y básicamente podemos ver, mira, ahí se regresó al otro más, ahí estaba, no, para adelante, sí está para adelante, sí, ¿verdad? Bueno, ahí está, uno más, estaban malos números. Otro más para ver este cuadrito, y aquí podemos ver, por ejemplo, Chihuahua. Chihuahua tiene un crecimiento trimestral al segundo trimestre 16, o sea, junio de 2016, de 0.2% respecto al trimestre anterior, y de 4.8 su anualización, ¿sí? Crece más Chihuahua que el país. Sí, la maquila opera muy fuerte y tiene un peso relevante, pero pues tenemos muy poca información y muy viejita a junio para saber la tendencia en nuestra economía, ¿no? Otro más, por favor. Inflación, bueno, confianza empresarial. Preguntan a los empresarios, oye, ¿estás en ánimo de invertir? Vean el determinante nacional. Dale para adelante, por favor. El determinante nacional dice que no. Uno más. El empresario no está consumiendo. Además hay otro indicador en INEGI que habla de la inversión fija bruta, o sea, lo que realmente compras de maquinaria o construcción. No está en ánimo de construir o de invertir el empresario mexicano. Pero en Juárez sí ha habido un sesgo de compras maquila. No maquilas propiamente que sí han crecido en su maquinaria de equipo, sino las proveedoras industriales de máquina de las que va a hablar Emanuel ahorita. Sí ha habido compras de maquinaria. Soy testigo porque le llevo la administración a 2 pequeñas maquilas y compramos máquinas grandes, CNC, centros de maquinados y demás, que me hacen ver, y he visto que los competidores lo están haciendo, que me hacen ver que está habiendo una movilidad positiva en la inversión local. Y entonces este indicador no nos cubre muy bien a los locales, ¿no? ¿Le das una más, por favor? Ayer me hablaron del diario de Juárez, otra más. Me dicen, oye, viene el Buen Fin y viene el Black Friday, ¿qué onda? ¿Cómo se ve Juárez y el paso para esto? Digo, va a haber consumo. Aún con el tipo de cambio caro, lo cierto es que los ahorros y la posición de ganar mercados de los comerciantes es agresiva. Incluso los americanos están anunciándose aquí, oye, prepárate para el Black Friday y luego el Cyber Monday también, ¿no? Bueno, pues los locales están haciendo su lucha, pero yo diría que también tendrían que empezar a hacer mucha comercialización en el paso, porque con el tipo de cambio podemos ganar mucho mercado también de ese lado. Le das para adelante, por favor. El indicador de consumo, para empezar estamos abajo del 100, que es el 0, ¿no? Es el nivel 0. Estamos negativos desde 2011 en México. Los consumidores mexicanos no estamos contentos con lo que está pasando, no creemos en nuestra capacidad económica de comprar bienes duraderos, refrigeradores, lavadoras, coches, etcétera. Y sin embargo, coches se están vendiendo muchísimos en México. Pero cuando les preguntan esto en INEGI, la tendencia es negativa.
no tengo buen ánimo con la economía, no tengo buen ánimo con consumo. La pregunta en Juárez probablemente sería más alto el dato, porque aun cuando nos ha afectado mucho el tipo de cambio, ha habido mucha contención inflacionaria por parte de las empresas, y con este tipo de momentos de consumo, diciembre, sobre todo, y a partir del Buen Fin, pues puede haber un jalón a la actividad comercial importante, ¿no? Entonces sería diferente para Juárez muy probablemente. El siguiente, por favor. Inflación, bueno, esa sí la medimos en Juárez, no tengo el dato inflacionario de Juárez, pero en mucho, otras dos más, la inflación ha estado inducida para que tengamos un rango de 3% por una situación más vinculada a hidrocarburos, ¿no? O sea, los hidrocarburos están bajos, la gasolina está baja, y luego aquí tenemos híbrido, el tema este de la gasolina americana, ¿cómo se llama? La homogenización de la gasolina, homologación de la gasolina, perdón. Y por otro lado tenemos el tema de la energía eléctrica, sobre todo en el verano, que baja mucho. Pero además el gas natural va a estar bajo este año porque todavía está bajo los precios de gas natural, ¿no? Entonces en ese sentido pues hemos tenido mucha oportunidad de contener nuestros precios por ello. Pero ya empieza a haber una inflexión desde hace unos 4 a 6 meses en muchos productos que consumimos, en la parte de lo que se llama inflación subyacente, que empieza a tender hacia arriba de la inflación y empieza a dispararse poco a poco a nivel nacional y a nivel local con más razón, porque ya los empresarios no pueden estar aguantando el tipo de cambio de 13 pesos hasta 20, que tenemos en 14 y luego de repente irnos hasta 20 prácticamente ahorita, es muy difícil. Les doy un ejemplo, unos hot dogs muy famosos, nada más de plática con el dueño, Garibaldi me dice, todo el Winnie's americano, dice, no puedo estar aguantando 2 años completos sin subir el precio. Y lo subo y pues mis competidores aquí en el Parque Borunda me ganan el mercado, ¿no? Pero lo cierto es que también ellos tarde o temprano tienen que subir. Y entonces van más en el mercado esos precios, pero lo cierto influidos por el tipo de cambio. Y le pega muy duro a esa empresa, ¿no? Así muchísimas empresas en Juárez. Para adelante, por favor. Es el índice de precio al productor. Una más. Ya empieza a haber algún cierto sesgo con tendencia alcista en la inflación total, que es esta, ¿no? O sea, tenemos 2014, 2015, 2016, ¿dónde vamos? O sea, empieza a subir cada mes el costo de operación de una empresa y tarde o temprano nos la van a mandar al consumidor, ¿no? Esos precios. Para la siguiente, por favor. Ocupación y empleo, también hay una cierta medición, pero aquí es una desgracia para Chihuahua. En el año 2003, INEGI dice, oye, yo ya no tengo dinero para hacer la INOE, en ese entonces se llamaba NUE, en 35 ciudades en el país, incluyendo Chihuahua y Juárez. Ya nada más tengo para 32 entidades federativas y por lo tanto 32 ciudades. Y entonces fueron a preguntar a los gobiernos estatales, ¿dónde quieres que la haga? Y en Chihuahua determinaron que fuera en la ciudad de Chihuahua. Y dice, oye, pues es que el referente es Juárez. Pues sí, pero no me importa, eso el gobernador y digo, hago lo que quiero, ¿no? Y entonces decidió que fuera en Chihuahua. Bueno, el problema con esa temática es que no tenemos un verdadero dato de empleo en Ciudad Juárez. Más allá del IMSS, que es materia formal, la generación de empleo y autoempleo no se detecta muy bien en Ciudad Juárez. Y entonces ahí falta mucho y es un lugar de oportunidad muy grande, ¿no? Otra más, por favor. Otra más. Dale varias veces. Ya para dejar de ver, adelante, esas tasas de interés son una cuestión más nacional. Otra más. Tipo de cambio, sabemos nuestros alcances locales, tienen un cierto sesgo diferente las centros cambiarios locales, pero bueno. Para adelante, por favor, es la movilidad que ha habido en el tipo de cambio a nivel nacional. Y las expectativas IMEF, para adelante, por favor, pues como les decía, el crecimiento para el próximo año, para este año es de 2%, para el próximo lo estimamos en 2.3%, ¿no? Pero no hay mucha información para tener estos datos a nivel regional, entonces eso es muy complicado. Para adelante, un día le pega el peso China, otro Estados Unidos y otro cualquier otro tipo, ¿no? O sea, nuestra moneda es como una piñata, ¿no? ¿Le dan para adelante para finalizar la plática? Bueno, otra más. Punto número 1. ¿Qué expectativas de largo plazo tenemos en el país? La eficacia de las reformas estructurales, ¿no? O sea, está la laboral 2011, la fiscal 14, que pues así nos ha dado la torre en realidad, ¿no? La financiera 15, la energética 15 también, la telecomunicaciones 14, competencia económica más o menos ahí la lleva, la educativa pues que en realidad no ha tenido ningún impacto real, aunque empieza a abrirse el mercado para profesores que no vengan de la normal, pero pues, no ha habido un cambio radical realmente en la reforma educativa. En materia de transparencia ha habido avances, pero todavía falta, y ahí hay otros temas pendientes. Pero
Pero, le da dos más, por favor, adelante. El tema central con las reformas estructurales es que no son la panacea. Para empezar, es adecuar un marco jurídico para ser más competitivos. Pero además tienen 20 años tardías estas reformas estructurales. Y ese tema particularmente genera un conflicto específico. Ahorita ya necesitamos otras. Y nadie las está discutiendo ni poniendo en la mesa de discusión para la agenda política. Ahorita necesitamos ya otras, por ejemplo, en materia de regulación, más a nivel estatal y municipal. En materia de cultura empresarial, realmente uno de los más grandes problemas del Tratado de Libre Comercio y cualquier apertura económica que haya logrado México desde el 86 es que nadie nos preparó para competir en el mundo, ¿no? Simplemente nos lanzaron. Y no ha habido verdaderamente una inducción para estar más preparados para esa competencia global. Mayor fortalecimiento municipal. Seguimos teniendo municipios demasiado débiles en su infraestructura y su capacidad presupuestal. Y necesita más fortaleza, digo. Al caso, pues vean, nuestro municipio tiene muchísimas deficiencias, ¿no? Estamos haciendo un estudio de la UACJ en cuanto a cuestiones así como para justificar programas académicos y demás. Está platicando con los coordinadores de la maestría en salud pública. Y pues, mi entender, sí se confirmó con ella de que no necesita ser médico para estudiar eso, o sea, puede ser economista y estudiar esa maestría, porque realiza una maestría para estrategias de prevención y contención de epidemias y conflictos salubres, ¿no? Y nada más un comentario que me hizo así súper base, dice, oye, con la granizada esta, la cantidad de aguas negras que salieron por el drenaje pésimo que tenemos en el municipio, ¿no? Que no es culpa del municipio gubernamentalmente hablando, es de la Junta de Aguas, pero bueno, es nuestro municipio. Dice, si hubiera sido eso en época de calor, la problemática de gastroenterología que tendríamos en la localidad sería terrible, y tenemos bien poquitos gastroenterólogos. Juárez no tiene suficientes camas en los hospitales, si hubiera una epidemia o algún conflicto de ese tipo, para atendernos. O sea, la población se moriría, proporcionalmente hablando, un trancazote enorme, la población sería la mitad o algo así terrible. Probablemente el problema médico en Juárez es terrible y no tenemos indicadores muy claros de esa información. O se manejan muy oscuros, que muchas veces ni siquiera los agentes gubernamentales los conocen bien, los líderes, pues, ¿no? Entonces ahí requerimos más fortaleza presupuestaria de los municipios, más transparencia y por supuesto acceso a esa información para poder reclamar más a nuestros agentes gubernamentales la atención a esos temas, ¿no? Las reformas son buenas, sí, pero son viejitas. Entonces van a abrir los mercados, pero hubieran hecho mucho mejor en 1997 si se hubieran empezado a aprobar, ¿no? No se hicieron, bueno, que empiecen a aplicarse, pero que funcionen. Ahí vienen las rondas, va a haber derrama económica. ¿Quién levanta la mano para aprovechar esos mercados? Las rondas de petróleo, ¿no? Las rondas estas de licitaciones de petróleo. O sea, yo no digo que alguien levante la mano y diga, aquí tengo 100 millones de dólares, vamos a invertir en un pozo, porque ni sabemos de esos temas en realidad en México. Digo, lo sabe la gente de Pemex, pero los mexicanos nunca nos estuvimos cerca con el petróleo realmente. Pero podemos, metalmecánica, plásticos, ingeniería en diseño, tenemos 1000 temas que podemos aportarles. Nada más que hay que insertarnos en esas cadenas productivas, y si no nos acercamos nosotros, créanme, se van a traer sus cadenas productivas de otros lados del planeta, ¿no? Finalmente, dale para adelante por favor. Para concluir, otras dos más, o tres creo. Para concluir, ciertos aspectos de oportunidades regionales, ¿no? Está el sector energético, como les digo. No va a haber explotación energética propiamente aquí, al menos en materia de petróleo, pero sí cerca. Y tenemos a Odessa a 4 horas, 6 horas, y tenemos a la cuenca de Burgos, que claro requiere infraestructura para accesibilidad, porque si nos queremos ir por México, tenemos que bajar hasta Torreón y luego volver a subir, y son 20 horas, ¿no? En cambio, si nos vamos por Estados Unidos, son 10 horas, y si nos construyéramos una carretera directa, quizá haríamos menos. Pero, bueno, ahí está una oportunidad de acceso a mercados importantes. 2. El turismo médico. Me dicen en la maestría de salud, ya ni lo comentes, o sea, no se puede, porque no tenemos la infraestructura. Sin embargo, sí hay ciertas escalas de accesibilidad menor, no de altos niveles médicos, pero sí, no sé, los dentistas, las consultas básicas, las operaciones relativamente sencillas, estas de grapar estómagos y estas cosas para adelgazar y demás, han sido funcionales localmente, y si se explotaran más, caería mucha más divisa. Recordemos que el efecto baby boomer en Estados Unidos provoca que ahorita tengamos una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de gente en edad de retiro en Estados Unidos que empieza a mudarse a zonas más cálidas como Texas o como Nuevo México, y que brindar el servicio médico a nosotros es mucho más barato para ellos que hacerlo en Estados Unidos.
y obviamente nos caen divisas aquí, ¿no? Entonces podemos exaltar muy parcialmente esto, pero cierto. La proveedora Maquila, que ahorita va a hablar Emanuel, que es una gran oportunidad que siempre se nos va de las manos por múltiples razones, pero que es precisamente el tema para la proveeduría en el sector energético, o sea, acrecentar la operación en este sentido. Servicios profesionales también son muy importantes, ¿no? La proveeduría en contabilidad, en derecho, en administración, entre otras áreas, son relevantes. Pero la preparación tiene que ser mucho más allá de lo que están haciendo las escuelas para prepararnos, ¿no? Nada más como ejemplo, en la UACJ, en la carrera de Derecho, no nos enseñan a ser abogados de empresa, cuando el principal motor económico de la ciudad son las empresas maquiladoras, comercio exterior, derecho fiscal, corporativo y laboral. Y en realidad el énfasis marcado de la UACJ es educar a abogados civilistas, ¿no? O penalistas. No, necesitamos cambiar las retículas para estructurarnos hacia los sentidos que el mercado lo requiere, ¿no? Y el tema de regulación económica, que es un reto relevante. Sobre todo, y para concluir, con la elección de Donald Trump, las cosas se nos pueden empezar a complicar. Nadie sabe qué va a hacer este hombre, y ese es el principal problema. Lo decía hace 2 semanas, cuando la Semana Nacional de la Conducef dio una plática un día antes de las elecciones, y decía, el principal problema con que gane Trump es la incertidumbre que genera. Y vean cómo se alocaron los mercados basados en las encuestas y los sondeos previos a la elección, y bajaron el tipo de cambio hasta 18.30 en Forex. El martes en la mañana estábamos muy bien en el tipo de cambio con tendencia bajista, porque ya sabían, va a ganar Hillary, no hay problema. Y de repente a las 8 de la noche cuando empecé mi programa de radio, y luego a las 9 de la noche cuando lo acabé, que ya la tendencia era muy clara para Trump, y para las 11 de la noche que ya estaba confirmado su triunfo, el tipo de cambio llegó a 20.75. El lunes estuvo a 21.30 en Scotiabank, a la ventanilla. O sea, carísimo. Y ayer bajó 2%, como a 19.50. O sea, está así, en un movimiento constantemente de azotes. Tanto subir como bajar, volátil. Y esa es la marca de pauta ahorita en todos los mercados globales. Todos se están moviendo así. Porque nadie sabe qué esperar de este tipo. Gana la elección, sale a la luz pública y dice, vamos a trabajar para todos. Después dice, quizá el muro no se necesite completo, quizá unas cuantas vallas, ¿no? Y después dice, el primer día de operaciones voy a empezar a negociar el Tratado de Libre Comercio. Y luego ya se consigue información de lo que ha hablado el Tratado de Libre Comercio y pues hay demasiada información errática. Oye, va a subir los aranceles. Nos preguntan, oye, ¿van a desaparecer las maquilas aquí? Y pues es que el programa Maquila no es del Tratado de Libre Comercio, el programa Maquila es un beneficio fiscal federal. No tiene que ver el Tratado de Libre Comercio. Entonces puede ser cualquiera con el Tratado de Libre Comercio y no toca las maquilas. El problema es que a las empresas que se surten de maquilas de Juárez les cobre impuestos de importación por los productos que importe desde Juárez. Y ahí sí tendríamos un conflicto, ¿sí? Entonces, como no hay información certera, realmente no tenemos capacidad más que de ver cómo los mercados están tambaleándose. Pero lo que sí podemos hacer es consolidar más nuestra infraestructura jurídica interna, tanto estatal como municipal, para ser mucho más atractivos, mucho más flexibles en nuestro sistema jurídico, para que entonces podamos, al menos en esa parte mínima, cierto, pero lo que es nuestro alcance, a la capacidad local de interacción, de ser atractivo, no solo porque tengamos mano de obra de buena calidad y no solo porque geográficamente estemos beneficiados en términos del acceso al mercado americano, también aportemos algo extra. Ayer escuchaba a un empresario que ha dirigido maquilas de muchísimos años, mucha experiencia, y dijo claramente, nuestra única oferta al mercado es mano de obra barata. Yo digo, le añado, nuestra ubicación geográfica está pegada a Estados Unidos. Si esas son nuestras únicas ofertas, estamos fregados. Tenemos que aportar extra. Y nuestros gobiernos pueden hacerlo haciendo un sistema jurídico mucho más flexible y atractivo para la inversión. No descuidado. Yo no digo que permitas que haya una planta nuclear y se instale aquí enseguida de la UACH y ponga en riesgo de cáncer a todo el mundo aquí, ¿no? O sea, no descuidado, pero sí flexible para la gran mayoría de operaciones económicas para que se mueva el dinero, ¿sí? Que es el objetivo. Y eso es lo que podemos hacer ante esta situación que puede ser terrible con Trump o puede no pasar nada, ¿no? Pero mientras nosotros tenemos certeza de lo nuestro. Eso es lo relevante. Si tienen preguntas, con mucho gusto las contesto. Muchísimas gracias, licenciado. Ahora hacemos una entrega de reconocimiento para el licenciado Alejandro Sánchez Murillo,
De parte de la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, otorga el presente reconocimiento al licenciado Alejandro Sandoval Murillo por su valiosa participación como procedente del tema Indicadores del Desempeño del Desarrollo Económico Regional dentro del Foro Análisis de Desarrollo Económico Regional del Seminario Permanente Desarrollo Regional y Sustentabilidad de las Organizaciones, celebrado el día 16 de noviembre del 2016. Un fuerte aplauso, por favor.